Bien, estudiantes, buenas noches. Esta es una de las dos clases que tenemos que recuperar, ¿ya? Así que voy a partir con esta clase sincrónica. Parece que las clases que perdemos las hacemos de manera asincrónica, ¿bien? Así que hoy día vamos a hablar sobre la interferencia. Voy a abrir mi OpenWorld. Ahí está, bien. ¿Ok? No. Aquí. Ahí está. Bien. Ok, hagamos un resumen, ¿ya? Para aclarar qué es lo que tenemos hasta ahora, qué es lo que hemos aprendido. Entonces, nosotros sabemos que existen ondas mecánicas, las cuales pueden ser, digamos, descritas matemáticamente, en el caso de ser una onda mecánica senoidal, ¿cierto? Por la siguiente forma. ¿Sí? Estoy haciendo un resumen. Esta onda es una onda senoidal, ¿cierto? Que se propaga hacia la derecha. ¿Cómo sabemos eso? Por este signo. Si el signo es menos, sabemos que es un pulsito que se propaga hacia la derecha. Y si el signo fuera más, entonces el mismo pulsito, pero que se propaga hacia la izquierda. No hay más que decir al respecto. ¿Qué más sabemos? Sabemos que estos parámetros que están acá, el K, el número de onda, y el omega, que es la frecuencia angular, caracterizan completamente a la onda. Todo lo que está aquí dentro del coseno, recordemos, se llama fase. ¿Sí? Fase. Y K se define, ¿cierto?, como 2pi, el número de onda, ¿cierto?, se define como 2pi dividido por la longitud de onda. Y el omega, frecuencia angular, sabemos que está emparentada con la frecuencia ordinaria, digamos, usual, ¿no? No olvidar que las unidades de medida, ¿cierto?, de K son 1 sobre longitud, ¿sí? Y las de omega, ¿cierto?, son las unidades de frecuencia, que son tiempo a la menos 1, o también llamado en el sistema internacional Hertz. Bueno, en rigor habíamos discutido en alguna clase que este 2pi, digamos, son 2pi radianes, ¿ya? Aunque el radián es una unidad, no es una unidad de medida, digamos, es una unidad de medida, pero en el sentido matemático, ¿sí? Sabes que un radián, ¿cierto?, es la medida de un ángulo que tiene, si tú tienes un círculo con radio r y tú tomas una tajada, ¿cierto?, una pizza, de tal manera que esta longitud de arco sea igual a r, obviamente este también es r, entonces este ángulo es un radián. ¿Sí? Es una medida que inventaron los matemáticos, pero es una medida en el sentido abstracto, ¿ya?, en el sentido puro de la matemática. No es una unidad de medida que esté relacionada con el sistema internacional. Por esa razón algunas personas dicen de que la unidad, ¿cierto?, de omega son radián segundo, radián partido por segundo. Pero también en otros textos dicen 1 partido por segundo, y eso le llaman un hertz. ¿Bien? ¿De acuerdo? U otros dicen, bueno, la frecuencia se mide en hertz y la omega en radián partido por segundo o en radián por hertz. Okay, bueno. Okay. Bien, y entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que una ecuación como este tipo satisface, ¿cierto?, una ecuación diferencial que se llama la ecuación de onda, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, la hemos visto, es esta. Donde v es la velocidad de propagación. ¿Sí? Y también yo en algún ejercicio ahí mostré que no solamente esta onda satisface, cualquier función de onda, cualquiera que tenga la forma de esta fase, o sea, que sea una función, ¿cierto?, de Kx, lo mostramos con matemáticas, ¿cierto? Cualquier función que tenga esta forma satisfará, ¿cierto?, esta ecuación. Entonces, esta ecuación va más allá de las ondas
senoidal es armónica. Podría no ser armónica la onda, ¿sí? Y aún así satisfacer. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y por último, la velocidad de propagación, o sea, esta que está aquí, ¿cierto? Recuerden que es omega sobre k. ¿Sí? O sea, basta combinar esto, ¿cierto? Y tú simplemente agarras este y lo dividís por este y tienes la velocidad de propagación, que al mismo tiempo sabemos que es lambda por f. ¿Mm? Y por otro lado, si resulta que la onda es en una cuerda y esa cuerda está digamos, sometida a una tensión T, ¿ya? Constante, ¿cierto? Como en el laboratorio, entonces tú sabes que la velocidad, ¿cierto? Esta misma también se puede obtener por dinámica, ¿cierto? Por Newton, como la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda, que es constante, dividido por esta mu, ¿cierto? Donde esta letra mu simboliza la densidad de masa de la cuerda. Vale decir, tú agarras la masa de la cuerda, la pesa, ¿cierto? Tomas la cuerda completa, la pones en una pesa, sacas su masa y la divides por el largo total que tiene la cuerda. Eso es lo que se conoce como digamos, la densidad de masa. En el fondo son los kilogramos por metro. ¿Sí? O sea, ¿cuántos kilogramos de cuerda tengo por cada metro? Eso es una densidad. ¿No? ¿De acuerdo? Así que esto es todo lo que tenemos hasta ahora aprendido. ¿Bien? Pero ahora vamos a ir más allá. Hasta ahora solamente hemos estudiado qué pasa con un solo pulso, por ejemplo este. Hemos estudiado que cada punto de esta cuerda, ¿cierto?, sube y baja, y que la velocidad y aceleración de cada punto se obtienen derivando esta función respectivamente. Si tú la derivas una vez respecto al tiempo, ¿cierto? Recuerden ustedes que lo que te da, ¿cierto?, es la velocidad de este puntito, por ejemplo. Y si la derivas de nuevo, ¿cierto?, lo que te da es la aceleración, entonces, del mismo puntito. ¿Sí? Pero, como yo les digo, solamente hemos estudiado qué pasa cuando una de las ondas se mueve. Pero ¿qué pasa si esta onda choca con otra? Que, por cierto, es un fenómeno muy frecuente en la naturaleza. Este fenómeno se llama interferencia. Vamos a borrar aquí, entonces. Interferencia en la naturaleza. Bueno, tú puedes, por ejemplo, tener una cuerda. Tomemos el caso típico de la cuerda, ¿cierto? Un niño, ¿cierto?, que puede con la mano, ¿cierto?, sube y baja con la mano, está generando continuas ondas, ¿cierto? Y resulta que, supongamos, que esta onda está amarrada así aquí con un clavo, ¿ya?, a la pared, fijo, ¿ya?, está clavado. Entonces, al llegar aquí, ¿cierto?, esta onda se va a reflejar, ¿cierto?, y van a venir ondas de regreso. Entonces, los cerritos que van hacia acá se van a encontrar con los cerritos que vienen para acá y van a quedar las cosas aquí y va a haber una ensalada de interferencia, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, con más cuidado, van a verse estos patrones que vamos a encontrar ahí. ¿Bien? Y con ayuda de la matemática, con el ojo de la matemática, más que con el ojo humano, ¿ya? Vamos a encontrar y reconocer qué es lo que pasa cuando interfieren ondas, ¿ya? Y vamos a estudiar un caso particular. El caso particular, cuando las ondas que vienen hacia la derecha y se encuentran con las que van hacia la izquierda, son de la misma amplitud, frecuencia y longitud de onda, y vamos a ver que ahí hay una interferencia especial, cuando las ondas son iguales, y esa interferencia va a generar lo que se conoce como una onda estacionaria, que es la onda que nosotros estudiamos en el laboratorio. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro norte, estudiar las ondas estacionarias, ¿cierto?, para luego desde ahí irnos con los modos normales de vibración y ahí más o menos acabaría el tema de ondas mecánicas. Bueno, quizás tengamos tiempo para ir a onda electromagnética, pero eso aún no está claro. Entonces, estimados, tenemos que partir por lo más básico. ¿Qué pasa cuando dos ondas se encuentran? Dos ondas que van en sentido opuesto, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso más simple. Vamos a imaginar que aquí hay una cuerda, ok, una cuerda, y vamos a imaginar que hay aquí una onda, un pulso, digamos, que va hacia la derecha, ¿cierto? Y
hay aquí otro pulso más grandote, ¿ya? Con una amplitud mayor, digamos, que va hacia la izquierda. Este es un caso hipotético. Note que las dos ondas viajan en la misma cuerda. Y esta cuerda está, digamos, supongamos que está atornillada aquí en los dos extremos, ¿cierto? Así que está sometida a una tensión que es constante, ¿ya? Por lo tanto, como la velocidad de una onda es igual a la tensión dividido por mu, el mu de la cuerda, estas dos ondas deben tener la misma velocidad, ¿ya? Solo que, claro, en direcciones opuestas, pero el mismo módulo, a eso me refiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas, a pesar de que tienen distinta amplitud, ¿cierto?, están sometidas a la misma tensión y, por supuesto, el mu no va a cambiar, el mu de la cuerda, y eso, a menos que tú cambies la cuerda y pongas una más delgada o una más gruesa, bueno, ahí te cambia el mu, pero no es el caso, aquí estamos con la misma cuerda. Por lo tanto, ambas tienen las mismas rapideces, ¿cierto?, y velocidades opuestas, ¿bien? Recuerden que la velocidad es un vector, ¿bien? Ya, entonces, supongamos que esta onda, llamémosle, no sé, llamémosle aquí, esta es su amplitud, ¿cierto? Llamémosle aquí A1. Y a esta función de onda que describe, ¿cierto?, esta ondita, ¿cierto?, que la gobierna, que vamos a llamar I1, ¿ya? Por supuesto que es una función de x, t. ¿Sí? I1. Y esta otra, lo propio, ¿cierto? Esta va a tener una amplitud, acuérdense que la amplitud es el cerrito más grande, digamos, la altura del cerrito, A2, ¿cierto? Y cuya función de onda le vamos a llamar I2, ¿cierto?, de x, t. ¿Ya? Entonces, una pregunta obvia, más bien, digamos, casi curiosa, ¿no?, casi para satisfacer la curiosidad. ¿Qué pasa cuando estas dos ondas se encuentran? Entonces, cuando la gente se preguntó, digamos, en el pasado sobre esta cuestión, dijeron, bueno, a priori uno como que no está muy seguro de lo que pueda pasar, ¿ya? Yo podría imaginar que en el momento en que estas dos ondas se encuentran, pudiera ocurrir de que la más grande, ¿cierto?, como que se coma a la más chica, como que la haga desaparecer, digamos, porque es más grande, digamos, se ve con más energía, digamos, con más fuerza, por decirlo así, con más ímpetu, ¿no? Así que es como que uno, como ser humano, tiende a pensar, ¿ya?, como que lo más grande se come a lo más chico y como que lo chico tiende a desaparecer, digamos. Eso puede ocurrir, ¿sí? Otra persona podría mirarlo desde otro punto de vista, es decir, mire, estas dos ondas tienen la particularidad de que ambas están con su amplitud, ¿cierto? El huevo, el monte, está hacia arriba, digamos, hacia arriba. ¿Por qué digo? Porque también podría ser así. Podría ser que I1 tenga una amplitud negativa. ¿Por qué no? Puede ser, ¿ya? Entonces, de partida hay que ver que estas dos ondas están levantando la cuerda hacia arriba, ¿ya? Eso es lo primero que veo. Así que yo podría pensar que en el momento en que estas dos ondas se encuentran, como que se refuerzan, ¿sí? Como que este huevo, digamos, esta alturita, este monte, en el momento en que es comido por este monte más grande, como que este monte más grande, digamos, se hace más grande todavía porque se comió este pedazo de monte, ¿sí? ¿De acuerdo? Uno puede imaginarlo así, pero no lo sabemos, no estamos seguros. O sea, uno puede hacerse imágenes en la cabeza, pero finalmente quien decide qué ocurre es un experimento, ¿ya? Uno puede hacerse, digamos, hacerse ideas en la cabeza, pero a veces uno está equivocado, porque muchas de esas ideas que tenemos en la cabeza tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra personalidad, así que lo único que nos va a decir qué realmente ocurre es un experimento, ¿sí? Nada más, solo el experimento decidirá qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen los experimentos? Bien. Bueno, la gente, ¿qué se le ocurrió? Vamos sacando fotos. ¿Ya? La gente dijo, mire, supongamos que este es el t igual a 0. En el momento que yo pongo, ¿cierto?, mi cronómetro en 0, las ondas aún no se encuentran, están a punto de encontrarse, ¿no? Entonces, en un tiempo t igual a 1,
yo le saco una foto a lo que pasa cuando estas ondas comienzan a interferir, y lo que yo vería, más o menos, voy a hacerlo aquí más o menos, es una cosa así. O sea, aquí ya estamos viendo que A1, ¿cierto? I1, por decirlo así, la onda 1, está siendo como absorbida, está siendo como comida por I2, ¿no? Este sería como el tiempo 1. Ahora, veamos qué pasa en el tiempo 2, ¿sí? Un tiempecito después. Lo que va a ocurrir es que en el momento, digamos, en que la onda 2 se comió completamente a la onda 1, ¿ya? Esta amplitud, como ya advertíamos, es mayor que esta. Claro, porque se la comió. Entonces, experimentalmente, tú observas que las dos amplitudes se sumaron. Se sumaron. ¿Ya? Bueno, esto es para el punto más alto. Tú sabes que para cualquier punto, por ejemplo, si yo elijo un punto aquí, ¿ya? Si yo elijo un punto de esta onda, esta va a estar dada por I2 de X, T. Tú ya tienes claro que esta I, ¿cierto? Lo que te da es la altura de un punto. Un punto que tiene coordenada X, ¿cierto? En un cierto tiempo T. Coordenada X en un cierto tiempo. Lo que pasa es que este es el punto más alto y es el que se llama amplitud, es un punto especial. Pero cualquier punto de la cuerda, de la onda, digamos, cualquier amplitud está descrito por I, ¿cierto? Por lo tanto, si yo elijo un punto cualquiera aquí, de la onda grande, ¿cierto? Ya totalmente interferida, este I que está acá, esta función de onda que describe esta onda, le vamos a llamar I, ¿cierto? Y efectivamente resulta, y esto es notable, resulta que esta I, digamos la I grande, resulta ser la suma algebraica, ¿ya? De las dos amplitudes por separado. ¿Sí? Y dos. O sea, esto que está acá es notable. ¿Ya? Si supongamos que A1 tenga una alturita de 5 centímetros y A2 tenga una alturita de 15 centímetros, por poner un ejemplo, esta tendría, ¿cierto?, una alturita máxima de 15 más 5, o sea, 20 centímetros. ¿Ya? Y por supuesto, este es el punto más alto, este punto tendrá uno un poquito menor, pero esas alturas estarán dadas por esta función que es la suma algebraica de las dos funciones por separado. O sea, en otras palabras, y esto es lo notable, ¿ya? Esto es lo que al alumno lo tiene que quedar en la mente, ¿no? Que si bien las ondas se interfieren, incluso la más grande se come a la más chica, ¿ya? Es como que la más chica desaparece, pero lo importante es que se forma una onda nueva, ¿cierto? Y esa onda nueva tiene por función de onda la suma de las dos ondas antiguas, digamos, por separado. Ahora bien, esto, insisto, esto es un resultado de los experimentos, no es una tincada de alguien. Esto es el resultado de experimentos minuciosos a lo largo del tiempo y en distintas partes del mundo. Nadie lo va a negar, es así. ¿Bien? Lo que acontece después es muchísimo más interesante que lo que hemos visto hasta ahora. Voy a borrar aquí para hacerlo en el mismo papel, digamos, en la misma lámina. ¿Qué pasa cuando dejamos pasar más el tiempo? Ocurre algo totalmente notable. A ver si ustedes lo pueden intuir. Ambas ondas pasan al otro lado como si nada. Fíjate que esta que pasó al otro lado, después de haber interferido, es A1, o sea, esta es I1, ¿cierto? Pasó al otro lado. Y I2, ¿cierto? Pasó al otro lado como si nunca hubiera interferido. Es como que no tuvieran memoria. Interfirieron, se juntaron, se sumaron, ¿cierto? Y después cada una por su lado como si nada, inalterada, totalmente. ¿Bien? Entonces, esto que está acá, insisto, producto de los experimentos, no es una tincada de alguien. Esto que está acá es la base de la interferencia y es la base de todos los fenómenos de interferencia, incluso los fenómenos electromagnéticos, ¿ya?, de interferencia. Las ondas interfieren y luego cada quien sigue su camino como si nada, como si ninguna interferencia habría ocurrido jamás. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la clave, el punto de partida para estudiar
las interferencias y su posterior aplicación que a nosotros nos interesa, que son las ondas estacionarias, es el hecho de que la onda total es la suma algebraica de las ondas por separado. Eso que está ahí, ese hecho, se conoce, usted ya seguramente le suena desde Física 2, como el principio, ¿ya? Lo voy a anotar aquí. Estoy escribiendo con el mouse, así que discúlpenme si mi letra es un poquito fea, ¿ya? Pero se entiende. Principio de superposición. Superposición. Ya, entonces, ¿por qué le digo que le suena desde Física 2? Porque en Física 2, probablemente cuando usted estudió las fuerzas de Coulomb entre cargas puntuales, en algún momento el profesor le habrá mencionado que cuando tú tienes, por ejemplo, 3 cargas, ¿ya? Bueno, cuando tú tienes 2 cargas, muy fácil, ya conoces cuál es la fuerza. Pero supongamos que tienes 3 cargas, típico ejercicio que te ponen en un triángulo así como equilátero, ¿cierto? Te ponen una carguita en cada vértice, ¿cierto? No sé, Q1, Q2, ¿ya? U3. Este es un problema clásico, ¿eh? Entonces te piden, por ejemplo, la fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, sobre Q3. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que el profesor te dice? Te dice, mire, para calcular la fuerza sobre Q3, Q3 está siendo víctima de 2 fuerzas, una por culpa de Q1 y otra por culpa de Q2. Entonces, el profesor te dice, mire, haga cuenta que Q2 no existe, calcule la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3, supongamos que estas se repelen, así que sea como una fuerza para allá, ¿cierto? Un vector así. Y después calcule la fuerza de Q2 sobre Q3 como si Q1 no existiera. Entonces después tú dibujas el vector ahí, ¿cierto? Y sacas el vector resultante. ¿Sí? Fuerza, el vector fuerza resultante. ¿Por eso? Por la ley del paralelogramo, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, suponiendo que todas las cargas se repelen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Si yo considero que hay 3 cargas y considero que una no existe para calcular las fuerzas por separado, lo que estoy haciendo es usar el principio de superposición. En este caso, superposición de la fuerza, ¿ya? Y posteriormente del campo eléctrico, ¿sí? Vale decir que puedo tomar la fuerza entre pares de cargas por separado, como si las demás no existieran. Lo mismo va a ocurrir acá, pero estas no son cargas, estas son ondas. Pero fíjese que el mismo principio, voy a tomar la onda principal, la onda grande, digamos, la que está interfiriendo, como la suma de las ondas por separado, como si la otra no existiera, ¿ya? Entonces, es un principio fundamental de la física, el principio de superposición. Y es tan importante que exista tal principio porque hace posible que podamos estudiar muchos fenómenos electromagnéticos y ópticos, ¿cierto? Resolviendo ecuaciones diferenciales más o menos sencillas, ¿ya? Si tal principio de superposición no existe, la matemática se complica enormemente. Existe una rama, es tan vasto el estudio de los fenómenos que no satisfacen el principio de superposición, ¿cierto? Que incluso se tiene una línea especial de la física teórica que se llama física no lineal, ¿cierto? En el que se estudian fenómenos que existen, ¿ya? Son más escasos pero existen, que no satisfacen el principio de superposición, ¿ya? Y por lo tanto tú tienes 3 cargas y ya no las podís calcular cada una por separado y después sumarlas como si nada. No. Ahí pasan otras cosas, por ejemplo en mecánica cuántica hay muchas ocasiones en que esto no se satisface. ¿Bien? Por suerte para nosotros estamos en una mecánica clásica, ¿cierto? Todavía no hay nada cuántico aquí, así que podemos jugar con este principio y sacarle el máximo de jugo, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, corremos acá, ¿cierto? Lo que les voy a mostrar a continuación, quiero mostrarles, a mí no me gusta mucho mostrar los libros, los apuntes, pero creo que ahora voy a hacer una excepción, porque aquí hay un dibujo que quiero mostrarles, que está aquí en el libro guía, ¿no? Porque difícilmente voy a poder hacer un dibujo tan bonito como este, así que por esa razón recurro a mostrárselo aquí a ustedes. Fíjense que acá el autor nos muestra 2 casos.
Primero, imagine que tenemos una cuerda con un extremo atado a una... clavado en una pared, ¿cierto? Está ahí atornillado, no se puede mover. Y en el caso opuesto, la misma cuerda, pero ahora ya no está el extremo atado, sino que está con un anillo. Entonces, este anillo puede subir y bajar libremente, ¿no? Entonces, extremo fijo, extremo libre, ¿sí? Entonces, el autor nos pide que imaginemos qué ocurre acá. Si yo hago un pulso de onda, supongamos que alguien por aquí, ¿cierto?, agarra la cuerda y la sube y la baja, va a generar un pulsito de onda, ¿cierto?, que va a viajar tranquilamente por la cuerda a velocidad constante. Pero cuando llegue acá, ¿cierto?, acuérdense que el pulso de onda parece viajar porque cada punto de la cuerda sube y baja en tiempos distintos, ¿sí? En T igual a 1 le toca a este punto, en T igual a 2 le toca a este punto, en T igual a 3 le toca a este punto. No suben todos a la vez, van subiendo de uno en uno, ¿sí? Como la ola que se hace en el estadio. Bueno, ¿qué va a pasar cuando este punto que está clavado le toque subir? Él va a querer subir, pero no puede porque está clavado. ¿Qué va a ocurrir? Por tercera ley de Newton, ¿cierto?, el pulso el trocito de cuerda que quiere subir, no puede hacerlo, así que le va a ejercer una fuerza a la pared. Y, como son cuerpos distintos, digamos, cuerda, pared, ¿cierto?, la pared reacciona con una fuerza igual y opuesta hacia abajo. Tercera ley de Newton. Y entonces, esa fuerza se va a traducir, ¿cierto?, en provocar el mismo pulso, pero ahora hacia abajo, ¿sí? Entonces, resultado, cuando el punto es fijo, la onda reflejada, ¿cierto?, se devuelve con una amplitud negativa, ¿sí? Cuando el punto es fijo, la onda que viene hacia arriba, se devuelve la onda, se refleja, ¿cierto?, con una amplitud negativa. Eso era el caso del punto fijo. Aquí creo que está de más decir, ¿cierto?, que estamos hablando de una reflexión. Yo creo que, bueno, creo que lo puedo hablar de manera libre. Nosotros ya hemos visto lo que es la reflexión, por ejemplo, cuando vimos la luz, en el caso de cuando la luz rebota sobre un vidrio, ¿cierto?, en el caso de los espejos, ¿cierto?, que cuando casi la totalidad de la luz rebota, ¿cierto?, hemos hablado de reflexión como algo que se devuelve, ¿no? Aquí, por supuesto, que vamos a hablar de reflexión, pero en el caso de la onda de la cuerda, es una onda efectivamente que se devuelve, pero vamos a ver que en el caso de que el extremo está fijo, ¿cierto?, la onda se devuelve hacia abajo. Pero ¿qué pasa ahora cuando la onda, el extremo no está fijo, sino que tiene un anillo acá? Entonces, de nuevo, razonemos. Cuando le toca al punto este subir, lo puede hacer ahora, no está restringido como acá. Y el anillo sube, ¿cierto? Y después de subir, ¿cierto?, usted sabe que por gravedad baja y lo que hace entonces es devolver esa energía a la misma onda, pero la onda no, si bien se refleja, también, igual que la anterior, pero ahora no se invierte, sino que el cerrito viene por arriba y se devuelve por arriba. Mientras que en este caso viene por arriba y se devuelve por abajo. Si viniera por abajo, se devuelve por arriba, ¿no? Se invierte, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Ya? Porque resulta que acá, más abajo, ¿cierto?, usted ve aquí el libro, el autor muestra, digamos, con una sucesiva de ¿cuánto? De 5 fotitos, ¿ya? 5, supongamos que estas sean 5 fotos, ¿ya?, más o menos lo que yo hice al principio. Él trata de mostrar qué es lo que ocurre cuando dos ondas interfieren. Y para el caso especial, en donde las ondas que van a interferir tienen la misma amplitud, ¿no? Por ejemplo, este tendría, no sé, pongamos que este fueran 5 centímetros y este fueran menos 5 centímetros. El signo menos quiere decir que la guatita está para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo que el autor explica. Usted, bueno, lee con calma después este párrafo, ¿ya? Se lo estoy resumiendo. Las ondas vienen a interferir, ¿cierto? Esta viene hacia la izquierda, esta va hacia la derecha, acuérdense, tienen la misma amplitud. En este punto, digamos en la segunda foto, comienzan a interferir, ¿ya? Y el autor menciona que esta línea roja y esta línea azul corresponde a la forma que tendría la onda, ¿ya?, que va hacia la derecha y izquierda respectivamente, si no interfirieran, ¿sí? Si no interfirieran, ¿ya? Entonces,
Entonces, fíjense que en la tercera foto aquí es mucho más marcado. Acá hay un cerrito más chiquitito, aquí ya están interfiriendo. Acá hay un cerrito también más chiquitito, y esta línea roja, ¿cierto? Y esta línea azul representa la forma que hubiese tenido la onda de no haber interferido. ¿Bien? Eso es. Pasa un tiempo después, ya las ondas comienzan a recuperarse y, como habíamos dicho antes, cada una por su lado como si nada hubiera ocurrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que aquí el autor intenta convencer al estudiante de que si tú tomas la diferencia entre la amplitud de la roja y la amplitud de la azul, te da efectivamente el cerrito de la onda que está acá. ¿Sí? En otras palabras, lo que te está diciendo el autor aquí, lo voy a poner más sencillo, a ver si puedo cambiar de color aquí para rayar, que me permite cambiar, puedo hacer aquí. Lo que te está diciendo es que, como ya sabemos que la onda total, ¿cierto? La I de la onda total es la suma de las dos por separado, vamos a llamar I1, I2, ¿cierto? Fíjense que acá, a diferencia del ejemplo que yo di al principio, ¿cierto? En donde las ondas, había una onda así, a ver este color, no. Había una onda así, ¿cierto? Y una más grande, ambas estaban para arriba. Fíjense que aquí es distinto, porque aquí hay una para arriba y una para abajo. ¿Ya? También van a interferir, ¿cierto? Pero lo que trata de decir aquí el autor es que hay una que es negativa y una que es positiva. Por ejemplo, fíjense que aquí todavía queda un cerrito, leve cerrito hacia arriba, quiere decir que la onda roja todavía le está ganando a la onda azul. Y por lo tanto hay una diferencia positiva, o sea, hacia arriba. En este huevito de acá abajo, la onda azul ya le ganó a la onda roja y por lo tanto el huevito se tira para abajo. Por lo tanto, aquí en este signo más, en realidad debiera haber un signo menos aquí porque la onda I2 podría ser negativa. ¿Sí? Pero se sigue cumpliendo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Que hay dos tipos de interferencia. Una, en donde las ondas, como yo dije al principio, antes de interferir, ambas están hacia arriba, vale decir, ambas tienen amplitud positiva, y cuando interfieren se vuelven aún más grandes. ¿Sí? Eso se llama interferencia constructiva. ¿Ya? Constructiva. ¿Ya? Y por el contrario, cuando dos ondas que tienen amplitudes, una positiva y una negativa, se encuentran, interfieren, claro, pero esa interferencia se llama interferencia destructiva. ¿Ya? Destructiva. Entonces, vamos a sacar aquí ¿Ya? Sí, son interferencias igual y se sigue cumpliendo que I1 más I2 es igual al I total. Lo que pasa es que una de ellas es negativa, entonces sabes que la suma al final la resta al final es una suma. ¿Sí? Por un número positivo va a un número negativo, ¿de acuerdo? Así que no es que cambie el principio, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ya. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo enlazo esto con lo que yo tengo acá? ¿Ya? Con lo que aprendimos. En el caso de las ondas interferencia destructiva, hay una cosa importante acá, curiosa. Considere esta línea que hace el autor aquí, es una línea vertical imaginaria, ¿cierto? Fíjese que esta línea vertical pasa por el punto medio en cada foto, punto medio de la cuerda. Si usted pone atención, este punto medio exacto no se mueve, se mantiene inmóvil. ¿Sí? Se mantiene inmóvil, instantáneamente inmóvil. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que va a ocurrir acá. Considere únicamente el lado izquierdo de esta línea. O sea, vamos a considerar solamente este tramo. Olvidémonos del lado derecho. Solamente el lado izquierdo. ¿Qué es lo que tenemos? Imagine que esta línea representa una pared, como esta pared de aquí. ¿Ya? Entonces, yo veo una onda viniendo hacia abajo, ¿cierto? Primero. Y si yo me olvido de esto, tapo esto, solamente me fijo de aquí para acá, en el lado izquierdo, lo que yo veo es una onda que viene por debajo, llega a la, entre comillas, pared, ¿cierto? Y se refleja viniendo por arriba. O sea, se invirtió. ¿Sí? Ahora, miremos el otro lado, el lado derecho, como si el lado izquierdo no existiera. Veo una onda que viene hacia la izquierda, que viene con una amplitud positiva, ¿cierto? Llega a la pared, entre comillas,
y se refleja pasando por abajo. O sea, en cada uno de estos lados, a cada una de estas ondas le pasa lo que le ocurre a una onda amarrada en un extremo, como vimos en el inicio, ¿sí? O sea, que la interferencia destructiva se puede entender, ¿cierto?, como una onda que viaja y que está con un extremo fijo, ¿sí? Pero en ambos lados, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es como una analogía nomás, porque aquí las ondas pasaron, ¿sí? Aquí, claro, aquí la onda se reflejó, ¿ya? Aquí la onda, esta onda, podríamos decir, ¿cierto?, que esta onda que vino aquí pasó para el otro lado, pero en realidad lo que ocurrió, ¿ya?, es que lo que pasó fue la otra onda, ¿sí? Pero como estas ondas son iguales, ¿sí?, son iguales, entonces yo no sé si la que pasó para el otro lado era la misma o la que se reflejó. Al final no tengo idea, ¿sí? Lo único que yo veo es que si yo miro solamente este lado, veo como que si esta onda se reflejara, pero en el fondo es la otra que pasó para el otro lado, ¿te fijas? Pero como son iguales, no lo sé, ¿ya? Es una de las cosas interesantes que tiene la interferencia destructiva. ¿Qué pasa con la constructiva? Fíjese acá, tenemos dos ondas, de nuevo, de igual amplitud, ¿cierto?, que se vienen acercando, pero fíjese que ahora el punto medio, de nuevo, este es como la pared, ¿cierto? Fíjese que ahora el punto medio no está quieto. El punto medio está primero en 0, abajo, y luego sube hasta llegar al máximo, aquí, y de nuevo baja. O sea, lo que hace el punto medio es sube y baja. Si yo miro, otra vez, hagamos el mismo ejercicio, miro solamente este lado de la onda, ¿cierto?, este lado de la imagen, perdón, veo una onda que viene hacia la derecha, ¿cierto?, y se refleja en la pared, entre comillas, y se vuelve de nuevo por arriba. Se reflejó, claro, pero no invirtió su amplitud. Y lo mismo para esta, ¿sí? Por lo tanto, este caso de una interferencia constructiva es equivalente al caso de la onda con un anillo libre, ¿ya? Por esa razón, mostré primero esto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, usted obviamente va a leer esto con más calma. Aquí está explicado mejor. Usted complementa lo que ve aquí en la clase. Está el principio de superposición, ¿verdad? La onda total, ¿cierto? Todo este análisis que hace el autor es finalmente para convencerse de que esto es cierto, porque no es para nada obvio. Es genial que sea así, porque vamos a ver más adelante que es muy fácil que a partir de este resultado poder deducir más resultados que son complicados, ¿no? Pero no es para nada obvio. Por eso que el autor aquí, como este es un libro, digamos, de introducción, él trata de explicarlos con imágenes, que a mi juicio están bastante bien explicadas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que les quiero mostrar ahora, antes de meterme con onda estacionaria, más o menos es como, a ver, es como más o menos introducirlo a la onda estacionaria, ¿ya? Pero les voy a mostrar un juguetito que les subí acá, no sé si lo vieron. Se llama simulador de ondas mecánicas. Lo subí aquí hace tiempo, ¿eh? Usted pincha acá y le va a direccionar a esto, ¿ya? Yo se los quiero mostrar para que ustedes aprendan a visualizar también. Este es un simulador, digamos, basado en la vida real, ¿ya? Esto bien podría ser una cuerda, ¿ya? Aquí se ven como si fuera un collar, ¿cierto? Un collar de una dama, ¿cierto? Collar de perlas, si tú quieres, puede ser, ¿ya? Lo importante es que yo puedo generar ondas aquí, ¿cierto? Y puedo ver qué pasa, ¿sí? Tengo aquí amortiguación y tengo tensión en la cuerda, ¿ya? Por ejemplo, vamos a jugar un poco para ir conociendo el sistemilla. Por ejemplo, yo podría generar un pulso. Ahí. Fíjense que tengo la opción manual, o sea, de yo mismo mover, ¿cierto? Tengo la opción de que haya un oscilador automático, ¿sí? Y tengo la opción de que se genere un pulso a voluntad. Yo lo pincho, genero otro pincho, o lo hago más rápido, o de repente lo hago, cosa mía, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Vamos al oscilador. Fíjense que en este caso la onda se disipa rápidamente, no sobrevive mucho, ¿ya? Eso es porque tengo una tensión alta. La tensión en la cuerda es muy grande. Fíjense qué pasa cuando la tensión la mando a cero. Miren lo que ocurre. Se ven mucho mejor las ondas, ¿no? ¿Ya?
¿qué pasa? Miren qué pasa si aumento la amortiguación de la cuerda. Miren, ¿cuál es el efecto? Miren, la onda se disipa y no sobrevive mucho. ¿Ya? Hay demasiada amortiguación. ¿Qué pasa si la amortiguación la llevo a cero? Las ondas se mueven mucho más fácilmente. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es más o menos para que vayamos conociendo el juguete. ¿Ya? Ahora vamos a iniciar, ¿cierto? Vamos a poner manual. Ya. Fíjense que acá tenemos en la opción de extremo fijo, extremo libre, ¿vale? Este es el extremo fijo, el que yo les decía que es como estar en la pared, ¿no? Tener un pulso aquí yo, por ejemplo, fíjense, y ese pulso viaja, llega ahí a la pared y se devuelve, ¿ven? Porque está en el extremo fijo. Vamos a reiniciar porque quedó medio feo el... Voy a hacer un pulso, eso, ahí queda más bonito, ¿ven? Viene el cerrito, ¿cierto? Como el pulso fijo, miren lo que ocurre, se devuelve para abajo. ¿Sí? O sea, ese era el primer caso que discutimos. ¿De acuerdo? Así que la onda viaja tranquilamente, sin ningún problema. ¿Bien? ¿Qué pasa si genero otra? Voy a esperar a que termine el ciclo acá. Voy a generar otra ondita. Y después otra, voy a generar tres. A ver qué ocurre. Fíjense, viene la segunda, interfiere con la primera, interfiere con la segunda y cada una por sí como si no hubiera pasado nada. De nuevo, viene, interfiere con la segunda, pero cada una como si nada hubiera pasado y conserva su forma. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, eso ya lo sabían. No hay ningún misterio. ¿Qué pasa ahora si el extremo es libre? El anillo. Vamos a hacer un pulso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que decíamos con el autor, ¿cierto? El anillo sube y la onda se devuelve, se refleja, ¿cierto? Sin digamos, invertirse. Ahí se invierte porque aquí este extremo está fijo por defecto. ¿No? ¿Ven? Entonces, más o menos para que ustedes visualicen cómo es la vida real. Bueno, esto no es la vida real, pero es una simulación de la vida real. Y si no le pongo extremo, fíjense que la onda se va. Le pongo una ventana aquí y no hay ningún extremo, así que la onda se va. No pasa nada. Ya. Aquí viene lo interesante que yo les quiero mostrar y se los quiero mostrar en un simulador, ¿ya? Porque la clase de mañana es lunes, ¿cierto? Acuérdense que aún les debo una clase, ¿ya? Tenía que recuperar dos, ahora recuperé una, y la otra clase que quiero hacer es de ejercicio, así que está pendiente esa clase. Pero mañana quiero empezar con onda estacionaria, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer en esta clase es que ustedes más o menos tengan una idea de lo que se viene, tengan una visualización de la onda estacionaria, ¿ven? Una visualización de la onda estacionaria. Entonces, ¿cómo voy a generar onda estacionaria? ¿Ya? De esta forma. Primero, voy a ir a oscilar, ¿cierto? Fíjense lo que ocurre acá. Vienen las ondas, el tren de ondas, ¿cierto? Llega la primera y se empiezan a reflejar y las reflejadas se empiezan a juntar con las que vienen y queda la escoba. Queda la escoba, fíjense. La amplitud empiezan a crecer. Al principio yo miro esto y digo, esto es una ensalada de cosas, ¿ya? Las amplitudes parecen crecer y eso no es sorpresa porque ya vimos ya, ¿cierto? Que cuando las ondas interfieren de manera constructiva, las amplitudes se duplican, ¿no? Se agrandan, se refuerzan. Y también cuando se achican cuando interfieren de manera destructiva. ¿Ya? Así que si yo miro esto a primera vista, veo que es un caos. ¿Ya? Sin embargo, no es tan caos si pongo atención en los puntos verdes. Fíjense en los puntos verdes. Fíjense cómo se van ordenando de izquierda a derecha. Ahí se ordenó uno, se quedó quieto otro, se quedó quieto otro, se quedó quieto. Y ahora se mueve este, se mueve este, se mueve este, se mueve este, se mueve este. Y de nuevo se van a empezar a quedar quietos. Fíjense, quieto, 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 quieto. ¿Sí? Después, se movió, pero van en orden. Fíjense, se movió. Después, quieto otra vez, a tiempos iguales. ¿Se fijan? Hay una regularidad aquí. ¿Ya? Entonces, dentro del caos, parece que encontramos un orden. ¿Sí? Encontramos un patrón. ¿Ya? Estos puntos verdes, por eso que el programa los pone ahí, los resalta con otro color,
son puntos especiales que se llaman nodos, ¿sí? Se llaman nodos. Y esos puntos son puntos fijos que no se mueven. Pero fíjense que ese fijo no dura mucho, porque están fijos un ratito y de repente empiezan a mover. Pero fíjense que se ordenan juntitos. Uno, ahí, fíjense. Ustedes van a ver este video varias veces si quieren. Y después pueden jugar ustedes mismos en su casa con este programa y van a convencerse de que es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto es lo que viene en la clase siguiente. Mañana. Lo que vamos a tener es puntos que no se van a mover, ¿ya? Y estos puntos que permanecen en reposo un ratito, pero supongamos que podemos hacer que esos puntos siempre queden en reposo. Siempre, como ahí, como en este momento, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que yo puedo hacer eso. Esos puntos siempre van a estar a una altura cero. ¿Sí? O sea, que para esos puntos siempre se va a cumplir que la I, ¿cierto?, vale 0. La I total, ¿ya?, que es I1 más I2, ¿ya?, la interferida. Entonces, esos puntos, llamados, como ya dije, llamados nodos, ¿cierto?, vamos primero, mañana, a matemáticamente aprender a describirlos. ¿Ya? Primero vamos a tener que encontrarlo de manera matemática. Y cuando hagamos eso, ¿cierto?, vamos a imponer esta condición. Y vamos a ver que la matemática nos va a decir de que efectivamente estos puntos se quedan quietos un rato y después se empiezan a mover. Vamos a ver cómo, se los voy a explicar mañana. Entonces yo voy a eliminar esa dependencia con el tiempo y voy a quedarme solamente con los nodos que se quedan quietos siempre, como ahí, como en este momento. ¿Sí? Eso lo voy a explicar con calma mañana. ¿Ya? Entonces, la única intención que tengo yo ahora, ¿cierto?, es que ustedes visualicen, ¿ya?, cómo se forman ondas gravitacionales. Incluso, ¿qué pasa si reiniciemos? ¿Qué pasa si bajamos la amplitud? Por ejemplo, le ponemos una amplitud chiquitita a reiniciar. Fíjense, la amplitud ahora la chiqueo mucho, los cerritos son más chicos. Fíjense qué pasa con los nodos. Se ordenan, quedan en reposo un ratito, fíjense, y vuelven a desordenarse. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa importante aquí, alumnos. Otra cosa importante. Voy a reiniciar. Pongan atención en este. Voy a aumentar un poquito. Ahí, ya. Voy a reiniciar. Esto es una onda viajera. Fíjense cómo se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Una onda que está viajando hacia la derecha. Comienza la interferencia, comienza a caer la escoba, pero mira en algún momento donde todos los. Pone atención en el momento donde todos los puntos verdes están en reposo. Ahora se están moviendo. Pon atención en donde los puntos verdes están todos en reposo. Fíjense. Ahí, quieto. Fíjense. En este momento, ¿qué es lo que ven en ese momento? En el momento donde todos los puntos verdes están quietos, ¿ya?, antes de ponerse a desordenar de nuevo, en ese momento, mira, aquí va a venir de nuevo. Aquí. Fíjense cómo es la onda ahí. Fíjense que en ese momento los cerritos parecen subir y bajar, parecen dejar de moverse hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense ahora, miren. Fíjense lo que pasa. Es como que la onda queda estática y no se mueve. Ahora comienza a moverse otra vez. Fíjense, empieza de nuevo a viajar. Entonces, se dice que la onda estacionaria no es una onda viajera. ¿Ya? No es una onda viajera. Y eso es fundamental. ¿Ya? La onda estacionaria se forma por ondas viajeras que vienen de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de derecha a izquierda se junta con sus reflejadas y queda la escoba, pero forman una onda estacionaria que es una onda que no viaja, que está quieta ahí. Sigue siendo onda, pero es, como dice la palabra, estacionaria. ¿Ya? No se traslada, no es viajera. Y eso lo vamos a demostrar mañana con la matemática, ¿de acuerdo? Pero yo quería que ustedes tuvieran esta visualización. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ustedes saben que pueden jugar con esto todo lo que quieran, está en el Moodle ahí, ¿ya? Hay una aplicación gratuita. Bien, entonces, con esto los dejo estudiantes. Yo sé que este video, bueno, lo voy a subir ahora, son las 20:03, bueno, probablemente apenas me llegue yo lo voy a subir. Así que quizás como tenemos clase a las 8, quizás usted no va a alcanzar a ver el video, pero no importa, ¿no? No importa, porque en la clase de mañana yo voy a volver a hacer como una, digamos, un review, ¿ya? Así que no es que se va a perder la clase, no.
Así que no, tampoco tengan cuidado con eso, tampoco se alteren por eso. ¿Bien? Bien, voy a dejar la clase hasta aquí, así que espero que les vaya muy bien, nos vemos mañana, ojalá mañana se conecten porque he visto que hay pocas conexiones. Y con respecto a la prueba, sé que no hemos demorado, pero hemos tenido mucho trabajo, así que si ustedes me disculpan, vamos a todavía, yo espero ya que no pase de esta semana las notas, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Que les vaya muy bien y nos vemos mañana, hasta luego.